Finalmente estamos aquí en este lugar maravilloso de información, de crecimiento, de resistencia y de lucha, porque definitivamente República Dominicana está bajo ataque y todos sus entes, hombres y mujeres y todo lo que respire, tiene que luchar para que retorne la estabilidad, el Estado, el sistema de derecho a República Dominicana. Hoy voy a presentar al señor Osvaldo Montalvo, que está por aquí. Ya usted sabe, señor, bienvenido. Caballero, nueva vez. Estamos como el chicle pegado, ¿verdad? ¿Qué es esto? Gracias por la invitación. Ok. Y también tenemos aquí a una persona que queremos mucho. Claro, Osvaldo y yo somos amigos, pero ya usted sabe, este señor yo lo quiero de un modo especial porque se ha hecho querer en República Dominicana. Igualmente, igualmente. Por eso me encuentro aquí sentado, para que estemos claros. Ay, Dios mío. No, para que sepa. Lo valoro sobremanera, de verdad que sí, porque yo sé el esfuerzo que tú haces y eso me hace sentir sumamente honrada. Muchísimas gracias. Bueno, no, cuando tú quieras. Remberto, ¿cómo tú estás vivo? Remberto, ¿cómo tú tiras un misil en la puerta de las casas de la élite dominicana y haitiana y tú estás vivo? Me imagino que eso se debe primero a Papá Dios que está allá arriba y segundo a la procedencia mía, si se quiere. Yo lo he dicho varias veces, yo soy primera generación del Partido Reformista Haitiano. Mi papá fue miembro fundador, mi tío fue miembro fundador, por ahí en mi casa anda la placa rodando. Y nosotros pertenecíamos a la estructura operacional del Partido Reformista Haitiano. ¿Qué significa eso? Tú tienes gente que buscaba votos, como en todos los partidos políticos, que son simpáticos con la gente, que se dan a querer, que manejan esto, manejan lo otro. Tú tienes varias estructuras de hacer trabajo comunitario, que tú tienes enlace con la iglesia, etcétera, etcétera. Pero tú tienes la parte que es la de fuerza, que es la columna vertebral de una estructura de fuerza. Los reformistas no tenían cuarto, tenían fuerza. Porque nacieron dentro de una estructura de fuerza que es el Estado. ¿Quién era Joaquín Balaguer, por ejemplo? El asistente personal de Rafael Leónidas Trujillo. Sí. Eso significa que toda la vuelta que dio Trujillo en lo que él creaba, lo que él llamaba el Estado Dominicano moderno, que fue el que lo conceptualizó, obviamente bastante bien asesorado de firma de abogados norteamericana, pero verdad, los papeles llevaban la firma de él. Y Joaquín Balaguer, siendo un niño, era su asistente personal. Significa que todo lo que hizo Trujillo era con el lazarillo al lado. ¿Y no es al inverso? No. Fue de él que aprendió, fíjate. ¿Dónde radica la fuerza del Estado? No es en dinero. Es en el conjunto de miembros de él, cada uno con su habilidad particular. Me explico. Vamos a ponértelo en términos militares. Si tú tienes un excelente francotirador, ese es el tirador. Y tú lo asumes como francotirador al Estado Dominicano. Pero la habilidad de él es innata, viene desarrollada por su entrenamiento. Pero él se te va y él sigue siendo lo que él era. ¿Entiendes? Significa que la habilidad de él se la dio Dios. No se compra con dinero, porque tú puedes tener todos los cuartos del mundo y si tú no tienes la habilidad para llegar hasta ahí, no va a llegar nunca. Por más entrenamiento y cuarto que se gaste en ti, tú no vas a llegar. Si tú eres un estratega, igual caso. Si tú eres un ejecutor, igual caso. Si tú eres lo que sea y tú eres bueno en lo que haces, bueno, pues tú coges toda esa pieza y creas una estructura a partir de ella y vas a sobrepasar a todas las otras. Porque tú estás partiendo con una estructura poderosa, desde las piezas individuales que la conforman al conjunto. Pero cada una por separado ya tenían su propio poder. De ahí viene esa habilidad buena en ocasiones, muy malsana y maltrecha en otras, bueno, de ejercerla y de controlar todo lo que está dentro del territorio. Se supone que esa habilidad se utiliza en beneficio de la colectividad
Porque todo el mundo que está aquí adentro es parte del pueblo dominicano. Tú seas élite empresarial o tú seas la persona más pobre, tú eres parte de una colectividad que es la que se supone que la estructura estatal debe de proteger y está por encima de todo el mundo. Porque protege intereses colectivos. Eso significa que si hay que deshacerse de un empresario en beneficio de la colectividad, pues así se hará. Ay. ¿Cómo fue? Espérate. Si hay que deshacerse de un empresario en beneficio de la colectividad, así se hará. Pero es que déjame decirte una cosa. ¿En qué sentido? En todos los sentidos. Intenta atentar en un país desarrollado contra el beneficio colectivo, para que tú veas lo rápido que tú te pierdes. En Estados Unidos, en Israel, en Francia, en Rusia. No te estoy hablando de países en su totalidad y que regímenes dictatoriales. No. Puede ser la democracia más avanzada y más garantista del mundo. Y si tú atentas contra los intereses de la colectividad, tú te pierdes. Sí. Te lo puede escribir. Eso está hecho para eso. Por eso los gringos tienen la CIA, tienen la NSA, Israel tiene el Mossad, los rusos tienen, bueno, antes era la KGB, ahora tiene otro nombre. Es todo eso, todo Estado sano lo necesita y debe de tenerlo. Porque eso protege los intereses de la colectividad, por encima de todo. Ahí viene una pregunta, Renberto. Esto decía el viejo Maquiavelo, que ningún príncipe, y en este caso ningún Estado, se mantiene únicamente en función de la fuerza o únicamente en función de la legitimidad o de la simpatía. No, estamos hablando de proteger la colectividad. Allá vamos. Entonces, ¿qué pasa? Por la primera pregunta sería, en cualquier momento, en este momento, ¿qué tan legítimo es el gobierno, no el Estado? Que el gobierno... No, nada. Eso sería una primera pregunta. Nada. La otra es, muchas veces cuando decimos Estado, ¿a qué nos referimos? Porque el Estado puede ser hasta una idea, pero en términos prácticos, el Estado tiene una representación que es el gobierno de turno. En este momento hay un gobierno que es... ¿verdad? Tiene la representación del Estado Dominicano. Pero el gobierno son personas. Exacto. O sea, nosotros no podemos pensar en el gobierno como los escritorios que hay en el palacio. No, es física. Estamos hablando de las personas. Entonces, la defensa de los intereses colectivos la deben hacer personas. Pero si esas personas están defendiendo intereses corporativos, no están defendiendo los intereses populares. Entonces, la materialización del Estado no existe. Es correcto. Eso se llama la positivización de cualquier regla que pase del abstracto a lo material. Solo es comprobable su existencia a través de la ejecución física. Tú puedes tener que hay una pena de 10 a 20 años por cometer tal crimen, y si no hay una persona presa por la pena, es ficticia porque no se realiza en el mundo de manera concreta, de manera física. Es algo que está escrito en un libro. Por ende, solo el ejercicio de una función específica legitimiza y valida y confirma la existencia de un Estado. Me explico. Tú puedes ser director de la DNCD, Dirección Nacional de Control de Drogas. Y si tú, en lugar de aplicar la ley 5088, lo que hace traficar, obviamente el Estado en esa materia es inexistente. Porque existe una estructura con un nombre, existe una ley, pero la aplicación concreta de esa ley, creo que valida su existencia por las cosas que se manifiestan en el plano concreto físico. Como no está ahí, las reglas se quedan abstracto, inexistente. Es correcto. Entonces, la ley es letra muerta. Exactamente. Ni siquiera una página en un libro. Porque es que no se materializa con su ejecución. Y actualmente el Estado Dominicano está capturado por los intereses corporativos. Y es que yo entiendo que la función del Estado, al no manifestarse dentro del mundo físico, es inexistente. Nosotros no tenemos Estado. No. Ya, eso es una tesis. Okay. No. Fíjate en la aplicación de toda la política pública. No te lleve del nombre, correcto, no te lleve de la publicidad, llévate del resultado final. Y el resultado final siempre es un beneficio a nivel privado empresarial.
Entonces, si el resultado final es un beneficio a nivel privado empresarial, no se confirma de manera concreta la realización de los objetivos sociales para los cuales se crea y existe el Estado. Léase que al ejecutarse lo contrario y no materializarse la función estatal, se vuelve inexistente el Estado mismo. Entonces, si no tenemos Estado, ¿qué tenemos? Una corporación. Una corporación de intereses privados. Sí, una sí, corporación privada. Sí. Y una preguntita. En vista de lo que tú acabas de decir y de lo que vemos en Haití, que el Estado no existe. Ujú. Vemos que por Cuba, el Estado... ha pasado algo extraño también en Cuba. Países como Venezuela también ha pasado algo extraño. ¿Tú crees que República Dominicana, o sea, el plan Haití se está replicando en República Dominicana y que, como tú has dicho... Los dos. Lo tenemos a los dos aquí. O sea... Tenemos al empresariado haitiano y al venezolano. A los dos. Venezolano también. Sí. Sí, porque veo una cantidad de empresarios. O sea, que nosotros estamos siendo, sí, o sea, es como una captura de la nación dominicana. Ujú. O sea, yo por ejemplo veo que Haití tiene iraníes que tú sabes que tienen que ver gente de ISIS, gente, o sea, gente de Hezbollah, o sea, personas ajenas que no son parte del Estado común. Sobre todo que los extranjeros, descendientes de extranjeros, han capturado las riquezas de Haití y han convertido dos clases, ¿verdad? Dos clases, la clase ultra alta y los pobres. Ahora, nosotros que estamos siendo atacados, sobre todo la clase media, manteniendo los gustos y apetencias, los vinos, las prostitutas y las queridas de los empresarios, ¿qué nos espera a nosotros con esto? Mira, fíjate en lo siguiente. Todos esos países que tú has mencionado tenemos exactamente el mismo problema. Si el Estado se manifiesta a través de la ejecución de los fines sociales para lo cual fue creado, y social no me refiero de comunista, me refiero de un plan de salud público. Eso es social. Porque no tiene un beneficio privado. Me refiero, por ejemplo, a un plan educativo. Si no hay un beneficio para una empresa, es social. Beneficia a la colectividad. A eso es que me refiero, no a socialismo. Socialismo es una forma de gobierno, si se quiere. Pero las ejecuciones de todos los gobiernos en beneficio de la colectividad son sociales. No derivan beneficios particulares nunca. El único beneficio que deriva es la formación de un pueblo cada vez más inteligente, cada vez más fuerte, cada vez más preparado. Para eso existe esa maquinaria. Por eso nosotros pagamos impuestos. A cambio de eso, mira, yo estaba hablando con mi tía hoy y yo tengo una prima que vive en uno de los de las subdivisiones de Washington, que es una de las más caras. Pero los sistemas, o sea, ahí el sistema estatal médico es al que van la clase alta. Y yo le dije a ella, pero es que eso es lógico porque ellos lo pagaron. Ellos pagaron por su sistema y lo cuidan y lo recelan y pagan porque el sistema es de ellos. El educativo, ahí tienen unos liceos que están catalogados como los mejores a nivel mundial. O sea, la educación pública es donde la élite económica del Estado asiste. Claro, porque ellos lo pagaron. Ellos pagaron su sistema precisamente para que sea fuerte y tuviera toda la garantía y toda la prerrogativa y nadie pudiera atentar contra él. Ese es el fin. Ahora, ¿qué pasa cuando tú tienes una clase empresarial que toma el control de esa estructura y desvía el fin de su funcionalidad? ¿Qué tú estás haciendo? Tú estás desapareciendo el Estado per se. Si usted tiene un bote, por más ruedas que le ponga, eso es un bote. Usted le puede poner ruedas, hacer hoyo, ponerle eje y poner la rueda en la calle como un carro. Pero es un bote. Usted modificó el funcionamiento de ese aparato. Y luego, obviamente, si no lo mete en el agua, bote deja de ser. Para ponerte un ejemplo práctico. En todos esos países que tú has mencionado ocurrió exactamente lo mismo. Los grupos empresariales se apoderaron de la estructura estatal, pusieron sus intereses privados, pusieron el Estado a alimentar sus intereses privados hasta que desapareció el Estado. Porque ¿quién es que controla, si se quiere y regula, los mercados para que perduren? Es el Estado.
¿Qué pasa cuando tú tienes una especie en la naturaleza que se come los alimentos de todas las otras? ¿Qué sucede con el ecosistema? Desaparece. ¿Qué pasó en Venezuela? Desapareció. ¿Qué pasó en Haití? Desapareció. ¿Qué está pasando en Cuba? Desapareciendo. Entonces tú tienes el mismo efecto en todos los sitios, en todos los lugares. La diferencia es que en Cuba la clase élite fue esa clase ocupante que viene del pueblo, igualito que esta. Lo que pasa es que, por ejemplo, en el caso de nosotros, estos muchachos, estos son, lo que estamos viendo ahora son los nietos de los testaferros de Trujillo. Porque tenemos que contar que este lío empezó los pichones, hace mucho tiempo y el mecanismo no ha cesado de funcionar nunca, simplemente se ha expandido. Bajo venderte a ti la creencia de que tú tienes un Estado, pero no es lo que tú tienes. Su objetivo primario no es satisfacer necesidades colectivas, es satisfacer necesidades económicas particulares. Y déjame decirte, no tiene que ver con la querida, no tiene que ver con la prostituta, no tiene que ver con los vehículos, con los aviones, con la torre. Eso va más allá. Para esta gente es una enfermedad. Hay personas dentro de ese grupo que tiene tantos años y tanto dinero que 10 generaciones de su familia no lo van a acabar. No sé. Pasan de 80 años y siguen buscando la manera de sacar cada vez más dinero. Ahora, si eso no es una retorcida enfermedad, yo no sé qué es. Gracias a Dios que no es sexual, porque tú verías a un viejo cayéndose de ventana de más de 80 años, viendo niñitas desnudas o niñitos desnudos. Se le ha cogido con los cuartos, que es verdad. Por lo menos se salvaron esos infantes de eso, Dios, para que tú entiendas. Pero es tanta la aberración, ampliar no salen de aquí. Esta gente no acumulan dinero para comprar un castillo en Italia, Francia, y mudarse y vivir en otro sitio. No, ellos agarran y amasan dinero para volver a la misma casa que tenían, a la misma villa que tenían, y simplemente sentarse a hablar disparate del dinero que consiguieron por encima del que ya tenían. Probablemente aquí es que ellos son relevantes. Claro, porque no pueden salir de aquí, porque no son empresarios. ¿Qué tema de conversación? Te voy a poner un ejemplo. ¿Qué tema de conversación pueden tener Manuelito Estrella y Elon Musk? ¿Qué le va a decir Manuelito? Por Dios. Bueno, cuando yo hice mi primera obra, y Elon Musk va a decir, ¿y cómo tú lo hiciste? ¿Cómo tuviste el financiamiento? ¿Qué proyecto fue que tú hiciste? ¿A quién se lo vendiste? Y le va a decir, bueno, al Estado Dominicano. Entonces tú, para ese cuarto, le vendiste fue al Estado. El dinero del pueblo dominicano fue que tú... Fue así que tú te hiciste rico. Yo pensaba que tú habías hecho un producto grandioso, que tú habías diseñado una obra de ingeniería cuyo plano el mundo te lo había exigido y que tú habías revolucionado, por ejemplo, la tunelación, no solo en el metro de tu país, sino que esa misma técnica te la habían comprado empresas alemanas, empresas japonesas, etcétera, etcétera. Yo pensaba que tú habías hecho algo grande. Hay un tema de orgullo empresarial. Pero ahí vienen dos preguntas. Entonces, y creo que en una ocasión se la hizo Bukele, el del Salvador. ¿Qué han hecho esos países que no hemos hecho nosotros? Porque ellos debieron haber hecho algo no permitir que el empresariado permeara el aparato que cuida todo el mundo. La pregunta sería, no permitir quién. La otra pregunta que van en esa ellos mismos. Lo que pasa es que ahí venimos con el asunto de la colusión. O sea, si yo me beneficio de un sistema, tiene que ser otra persona que no sea yo que destruya ese sistema, porque a mí me conviene conservar ese sistema. No sé si me explico. O sea, si yo hago un sistema para beneficio mío, personal, o si nosotros hacemos un consejo, un consejo de, ¿cómo es que se llama? De competitividad. Consejo Nacional de Competitividad. Si hacemos... Decreto 389-17. Que hasta el nombre es interesante, porque habría... Pero tú sabes que si aquí la ley no importa menos los nombres, competitividad. Pero bueno, esa es otra cuestión. Pero si nosotros hacemos ese consejo para nosotros tomar ese sistema a favor de nosotros, y ya nosotros sabemos que así es, muy bien, pero no va a ser uno de nosotros que va a romper ese sistema. Entonces, ese es el primer punto. El otro punto es, vamos a darle
Vamos a desarrollar ese sistema en el tiempo y a ver a dónde nos lleva. Porque si bien por un lado va acumulando dinero en un consejo, por otro lado va acumulando problemas, por no hablar de pobreza, va acumulando. Entonces se va creando una sociedad dual, cada vez más distanciada, cada vez más polar. Por un lado, muchísimo dinero, por otro lado, muchos problemas. Y eso en algún momento también debe hacer algún tipo de crisis. Fíjate, tú estás defendiendo tu casa. Para esta gente, esto es una finca a la que ellos le sacan productos. No es su casa. Ay, santo Dios. Tú tienes que estar consciente de eso. Repite eso otra vez, por favor, Oye, para asimilarlo. Nosotros estamos hablando de la casa de nosotros, de defender la casa de nosotros. Para esta gente, esto es una finca y nosotros somos los peones y esta no es su casa. Un feudalismo. Esto es un feudo, el cual ellos, cuando esto se rompen, ellos se van, creen ellos. Pues nosotros lo podemos encontrar donde quiera que se metan. Esa es la verdad. Ellos les podrá dar pesadilla a eso, pero eso es tan fácil como una llamada. Tú tienes un sueño de reivindicación. Yo no tengo un sueño de reivindicación. Yo soy parte de una estructura que controló esto. Yo nací en ella y sé dónde están las piezas. No quisiera armarla otra vez. Porque todo tiene un precio en la vida. No quisiera tener que resolver un problema recurriendo a eso. Quisiera que las cosas se arreglaran a la buena. Soy partidario de que se arreglen a la buena. Soy partidario de la diplomacia, del entendimiento, del acuerdo. Estás hablando un poco en clave. Pero, no, eso no hay que decirlo en clave. ¿Qué tú crees la maquinaria, que esto va a llevar a una contradicción social? Cuando llamaban a un empresario de eso del palacio, se hacía pipí en los pantalones. Eso es así. Pero que tenemos un empresario. Así de sencillo. Un empresario. Al que lo llamaban se hacía pipí en los pantalones porque sabía que podía ser que no llegara a su casa. Los sistemas cambian. Y ese era en el mejor caso. Los sistemas cambian, ¿o no? No, los sistemas se derivan de necesidades. Mientras su necesidad es más fuerte, usted vuelve al sistema primigenio, sobrevivencia. ¿A quién tenemos que sacar de camino? Sobre, super, como tú le quieras llamar. Eso significa que si esto llega al punto de o tú o yo, obviamente, de mi parte, va a ser tú, no yo. Y eso no tiene que ver con que tú tengas cuarto, con que tú no tengas cuarto, con que tú seas rico, con que tú seas pobre, con que tú tengas el teléfono con el número de Luis Abinader en marcado rápido. Nada de esa vaina tiene que ver a la distancia que estamos. Si te comprendo, y ellos lo saben. Si te comprendo, tú pronosticas que va a haber en algún momento va a haber una reacción. Claro. ¿De quién? Yo prefiero que sea organizada, por eso me gustaría este grupo, está acostumbrado a eso. No un desorden en la calle. La crisis no aventajan ni ayudan a nadie. El primer perjudicado de una crisis es el pueblo. Claro. Ahora, si nosotros tenemos un problema con 28 personas, eso no debe de ser una crisis, debe de ser una operación. ¿Entiende la diferencia? ¿Por qué tengo yo que poner en riesgo, o tú, o ella, que nos duele nuestro país por 28 personas? Nunca en la vida. Entonces, jamás yo propondría, vamos a hacer una revuelta, vamos a hacer una lucha, una revolución. Vamos a hacer una revolución para poner en riesgo la vida de mi congénere, de más dominicanos, en un conflicto, cuando el problema son 28. Pero tú acabas de decir que son personas afectivamente enfermas. Claro, hay que salir de ello. ¿Y cómo vamos a salir de ello? Bueno, si hay que eliminarlas, se eliminarán, mijo, porque ¿qué vamos a hacer? ¿Pero qué tú quieres decir? Pero es que 28 personas jamás en la vida. Ahí es donde está la clave. 28, matarlos, eliminarlos. 28 personas no pueden tener prisioneros el desarrollo de 11 millones de personas, mijo. No pueden. Tú sabes de lo que estamos hablando. Aquí no se ha desarrollado un sistema de salud. Aquí mueren niños, ahí en el Robert Rick Cabral, por falta de cosas que tendrían en demasía si ese grupo no existiera. Tú sabes lo que hicieron aquí. Aquí agarraron y hicieron la ciudad sanitaria que hizo Danilo. Y 1.800 millones de pesos de aparato de diagnóstica de última generación que se le compraron a Fuji, a Canon, aparatos buenos que iban a parar en esos hospitales. Lo dejaron podrirse en el sótano para comprarlo otra vez. Ay. ¿Tú sabes lo que es un niño morirse por un diagnóstico de un aparato que se estaba pudriendo
en un sótano. Vete a ver cuántos niños se mueren en la maternidad de Lomina. Se murieron 70 en 3 meses. Dije, de una afectación estomacal, pero siempre meten un cuento. Entonces, 28 personas, fíjate, 70 niños. Son 2 veces y media el número de ellos. De entrada, niños de nosotros. ¿Para qué? Para que ellos tengan más dinero. Humberto. Para meterse más millones de dólares en una cuenta. Y ahí mismo. No, ve, mija, así estas no. personas. Dios no va a juzgar a nosotros si nosotros permitimos que esto siga. Así ¿Tú mismo. te puesto a pensar en eso? ¿O tú te crees que Dios no está viendo esto y que a nosotros cuando vayamos a rendirle cuenta, y yo soy creyente en Dios, y nadie que haya bregado duro en la calle de la manera que yo lo he hecho, ni de las personas que estaban conmigo, te van a decir que no son creyentes? Pues nosotros sí hemos visto a Dios. Y prueba de qué le existe que nosotros estamos aquí vivos. ¿Qué tú crees que nos va a preguntar Dios a nosotros? Pero ustedes pudieron liberar a esos niños de ese final. Ustedes me van a decir a mí que ustedes permitieron eso por 28 pendejos. Eso es lo que va a decir Dios. Hubo una época, Carmen, en que socialmente todos los males se le atribuían a los políticos. Sí. Parte del esquema. Y entonces, en una ocasión, pero si todo, la idea es, si el problema es un político, como dices tú, lo eliminamos y ya. Pero parece que el problema no es tan simple. No es solamente los políticos, no son solamente la cúpula empresarial. Hay un tema también porque no hay una reacción por parte de la población. Porque se le ha vendido la idea de que esta gente son inmortales y se la creyeron. Por eso, mira, yo empecé a hacer videos en YouTube porque yo me di cuenta de que la gente no sabía dónde se encontraba el problema. Y cuando yo llegué al problema de frente, yo dije, no, espérate, aquí estamos al revés. Nosotros todavía no estamos tragando el teatro que hacía el mismo Rafael Leónidas Trujillo. Él hacía elecciones. Él no era un tipo que estaba sentado 31 años en una silla, él en un trono mandando, no, él hacía elecciones. Y él tenía un despacho en una de las salas del Palacio Nacional, donde tú tenías un presidente, te recibió el presidente, etcétera, etcétera. Y lo que fuera, se lo llevaban a él para que lo verificara y dijera sí, que lo firme. Pero te hacían, ¿no? Y había un ministerio público que funcionaba, y había un sistema judicial, y había un congreso que decidía, y sesionaba, y había de todo. La democracia funcionaba a la vista. Pero mira, para que tú entiendas. Uno de los tíos de Ligia Bonetti era Máximo Bonetti Burgos. Estaba Ernesto, que era el canciller, el tío abuelo de Ligia Bonetti, que era el canciller en la era de Trujillo, y estaba Máximo, que fue coronel del ejército, y como coronel del ejército fue jefe de la policía, y luego lo ascendieron a general y lo hicieron jefe de Estado Mayor en la era de Trujillo. Estamos hablando de los 2 tíos abuelos de Ligia Bonetti. Y el abuelito era Santa Anita, le decían. Bonetti Burgos, todos. Máximo, parece que un periodista norteamericano, extranjero, hizo un artículo sobre él. Y él le puso una querella por difamación e injuria. Lo juzgaron en contumacia, lo condenaron y publicaron la condena en contra de ese embustero periodista que dijo tanta cosa mala de ese señor. Estamos hablando en plena era de Trujillo, en los últimos años, que fueron los más sanguinarios y en los que menos se guardaron la forma. Sin embargo, a ese señor le hicieron un proceso judicial. Vaya proceso judicial, pero se lo hicieron para que tú entiendas hasta qué punto llegaba esto. Para mantener una apariencia teatral de una democracia funcional. Y eso no se apagó. Pero mira, porque es que se le va a la bola. Si tú sabes que hay una gente que te puede identificar lo que tú haces, no lo hagas. ¿Qué tuviste recientemente? No, la cristiana, vamos a convocar a todos los presidentes para que juntos tomemos una decisión. Pero eso fue terrible. ¿Tú sabes por qué fueron toditos? Porque su jefe le dijo que fueran. O sea, tú estás diciendo Todos. que ellos son testaferros. Pero no, ellos son muchachos demandados. Su jefe le dijeron que fueran. Porque si es verdad que hubiera una rivalidad ideológica, no se juntan ninguno en el mismo sitio. Ni que lo maten. Sin embargo, estaban toditos agarraditos de la mano porque su jefe lo mandó. ¿Para qué lo manda su jefe, que es el Consejo Nacional de Competitividad?
para ver si el pueblo le cae atrás a ese producto mediático que ellos están creando. Como no le cayó atrás al producto mediático que estaban creando, fíjate que nadie le ha dado seguimiento a esa vaina. No, ya. Ya a los periódicos no les interesa. Entonces, ¿cómo tú explicas que eso a los periódicos no les interese? Eso es raro, ¿verdad? Porque siguen siendo reuniones de un presidente activo y de 3 expresidentes. ¿Y cómo es que los periódicos mismos le bajan la nota? ¿De quién son los periódicos? De ellos. Del mismo grupo. Pepín Corripio, Elo Vicini, Lorisec, Fran Rainieri. Es el mismo grupo. Entonces, fíjate cómo se mueven las cosas. Más a comprobar un producto mediático que al seguimiento de una política pública. Pero, Remberto, óyeme bien. Tenemos Dios sabe las intenciones que tenemos. Hemos luchado desde que tenemos conciencia de la situación grave que tenemos en la nación, pero vemos que este emporio es como los gatos. Cae, o sea, no, tiene 7 vidas, 20 vidas. O sea, estas personas desfilan en la justicia. Estas personas simplemente se hace un guión para sacarlo. ¿Cuál justicia? O sea, tú dices que no hay justicia. Pero Luis Henry Molina es de Pellerano y Herrera, es una oficina de abogados de ellos. O sea, tú estás diciendo que Pellerano y Herrera tiene, o sea, la oficina de Pellerano y Herrera está en la Suprema Corte de Justicia. Sí, salió de ella. El abogado de los Vicini, que es Leonel Melo, que ahora es parte de los accionistas del Grupo Inicia, también salió de Pellerano y Herrera. El actual director de aduana, Yayo San Lobatón, salió de Pellerano y Herrera. El primer director de Alianza Público-Privada que le crearon a él, la institución, prácticamente, fue el que le inauguró. Simón Flomena, es de Pellerano y Herrera. El actual presidente de la Suprema Corte de Justicia, que es Napoleón Esteves Lavandier, es de staff legal, la firma que fundaron Eduardo San Lobatón y Simón Flomena cuando salieron de Pellerano y Herrera. ¿Y el TC? Él es el presidente del TC, Napoleón Esteves Lavandier. Pero antes que ellos, mira, hay una cuenta en Twitter que se llama Observatorio Ciudadano, que puso una publicación de Milton Rey Guevara aplaudiendo atrás. Así sale, muerto de la risa. La designación a la candidatura de la senaduría de Milagro Ortiz Bosch y de Orlando Jorge Mera y Miguel Vargas alzándole la mano a los dos. Libre. Entonces, ¿qué es lo que te dice eso? Que no es ahora que ellos tienen pero la gente habla. Lisandro Macarrulla, no, llegó el empresariado al palacio. Oh, pero ven acá. Y Bonetti, cuando subió Leonel, ¿qué era? ¿Quién era el secretario? ¿Quién era el secretario de Estado el administrativo de la presidencia? Era Bonetti. Es así de sencilla. Y entonces la justicia independiente. Eso no existe aquí. Pero ¿cómo va a ser? Pero fíjate, ahora mismo acaba de pasar vamos a poner espectáculo, porque así lo veo. Bastante severo esa situación que pasó con Yexet. Y de momento hemos visto casos de otras personas bajo otras condiciones que hizo facto están presas y malpresas y hasta maltratadas. Pero no son empleados de Fran Rainieri. ¿Y quién es el presidente de este país ahora realmente? Ese grupo. Ellos, tú le preguntas a ellos y te dicen que no, que Fran se lo quiere comer vivo. Parece que Fran es el terror del llano. Pero en realidad son todos porque todos hacen negocio entre sí, todos son socios. Entonces tú dices que Fran Rainieri es prácticamente el papaupa de la matica, como decimos en buen dominicano, y hemos visto también es el más visible. El más visible, con mucho asombro, la cantidad de proyectos, de fideicomisos, o sea, la depredación, pero desgarradora que está sufriendo la República Dominicana en sus recursos, en sus valores, déjame decirte lo que es el ideologías. fideicomiso. No, fíjate. Déjame decirte lo que es el fideicomiso. Todos los mecanismos tienen que evolucionar
para poderse mantener ocultos. Tú no puedes agarrar. ¿Por qué Trujillo tuvo que usar testaferro para robarse el dinero del pueblo dominicano? ¿Por qué no puede hacer un cheque a sí mismo? ¿Verdad que no? No. Él no puede. Cheque, páguese este cheque a la orden de Rafael Leonidas Trujillo, firmado por Rafael Leonidas Trujillo. Se ve feo. ¿Entiendes lo que te quiero decir? No era que le importara, pero iba a ser un lío, Sí, ¿te entiendes? claro. Hay que mantener apariencia. Entonces, tú necesitas de mecanismos cada vez más sofisticados para hacer las cosas. Yo te voy a poner un ejemplo. Va que a la gente no le gustan los números. Y en los números donde está todo, básicamente. Mira, tú tienes un banco central que debe sobre 1 billón de pesos. Eso es 1 millón de millones. Liberando el encaje legal de los otros bancos, para dinamizar la economía. Entonces el Banco Central tiene 5 años en ese can. Estamos hablando de que para este año se liberaron recientemente, en lo que va de él, 82 mil millones. ¿Y dónde está ese dinero? ¿A quién se le presta? ¿A quién se le presta? Entonces, concomitantemente con eso, tuve una publicación bastante interesante de mi amigo Bulnigal, que es el director de la Bolsa de Valores, del Mercado de Valores de la República Dominicana, donde él dice que ellos han colocado 480 y pico mil millones de pesos en valores y que el 80% son públicos. ¿Qué es un valor? No, pero espérate, yo no entendí. Que el 80% de esos valores colocados públicos, o sea, se lo prestó al Estado. Obvio. Son públicos cerrados. O sea que el que compra el bono, tú no puedes obtener información de quién es. Entonces, ahí hay un 80% de esos casi 500 mil millones que son públicos, ¿verdad? Son acciones dentro de... Hay privado, que es el resto, que es el 20%, el 80% es estatal. Cuando tú pagas por tu bono, tú recibes intereses por el dinero que tú colocaste, o sea, prácticamente un préstamo. Entonces, ¿qué te dice eso a ti? Que si el 80% son públicos, ¿a quién es que se le está dando el dinero? ¿O a quién es que se le está prestando el dinero? Es al Estado Dominicano. Estado Dominicano. ¿Y quién tú crees que está comprando los bonos? Los empresarios. Obvio. ¿Y con qué dinero? Con el mismo que nosotros le damos. O sea, espérate, Remberto, por favor, no. Niño, mira, los años le dan a un infarto y cosas así. Y olvídate que me sale el espíritu de cacata que me está saliendo a mí ahora. O sea, tú quieres decir, tú me estás diciendo que o sea, el empresariado no está invirtiendo dinero, sino que realmente del dinero del pueblo dominicano se está utilizando para ellos apoderarse. O sea, estamos financiando nuestra destrucción, financiando nuestra quiebra, endeudándonos, ahorcándonos y hundiéndonos. O sea, busquen por favor, el Titanic se está hundiendo. Vamos a buscar los violines, buscamos los violines y el vino para que todo termine perfecto. Pero oye esto, Cabo Rojo, la licitación de Cabo Rojo. Gana el consorcio Cabo Rojo. Y yo hice una solicitud de información pública a la Dirección General de Alianza Público-Privada, cuando estaba Simón ahí, porque había 3 consorcios compitiendo en la licitación de partner estratégico minoritario. Él nunca me contestó y yo me imagino que él nunca me... Eso es una violación al artículo 30 de la Ley del Libre Acceso a la Información Pública, lo que genera una condena de 6 meses a 2 años. Yo no he sometido a Sigmund, porque yo voy a dejar que se acumulen para someterlo después. Igual que Luis, porque Luis yo tengo muchas que él no me ha contestado arbitrariamente, violando ese artículo. Yo la voy a coleccionar para no tener que poner una cada rato. Pero la cosa es la siguiente. Se da la licitación y gana el Grupo Cabo Rojo, representado por el Grupo Punta Cana. Pero no te dice quiénes son los otros grupos. Digo yo, no, aquí hay un problema. Y busco. Y me topo con una publicación del Listín Diario del año pasado, del 2024. Y la publicación del Listín Diario dice quiénes son los que conforman el consorcio Cabo Rojo. El grupo Punta Cana. Y oye quiénes son los otros. Dainieri. Ajá, y oye quiénes son los otros 3. AFP Reserva, AFP Crecer y AFP Siembra. Con el dinero de la... Sí. Los otros con el dinero, o sea, de la seguridad social, están financiando. O sea, oye, el aporte en la publicación era de 170 millones de dólares. ¿Tú sabes cuánto dinero dijo Forbes México?
y que lo reprodujo el Nuevo Diario en el año 2020 que tenía Frank Rainieri? 1.400 millones de dólares. O sea que vamos a darte los 3 golpes, como hacían en la era de Trujillo, ¿verdad? Ni Frank puso de los cuartos de él, ni los bancos prestaron de su cuarto, de su ahorrante, ni el dinero fue privado, porque el dinero de la AFP que se puso es un requerimiento de una ley pública. Lo único que es privado es el detentador de los fondos, pero el dinero es público. Es público. ¿Y las deudas también? Se les retira por fines sociales. ¿Y las deudas también? Y está ahí para pago de fines sociales, pero eso no es lo que está pasando. Ahí lo tienen. A ver si yo te entiendo. Y creo pero que es Dios, interesante. que me va a dar una cosa. Porque para que el público, quizá, porque la cuestión de AFP y demás. Fondo de pensiones. En los fondos de pensiones, que cualquier trabajador, yo soy un trabajador de mi sueldo mensual, ¿verdad? Creo que es así. Me retienen una proporción. Creo que la parte patronal tiene que pagar también una parte, y eso va obligadamente a un fondo de pensiones. Obligadamente. Es decir, yo no... El fondo de pensión, todo ese dinero va para las AFP que son propiedad de los mismos bancos. Exactamente. Ok. Pero por encima de eso se supone que hay un organismo que es el que regula la administración de esos fondos. Y ese organismo, que la primera persona que lo ocupa viene del Banco Popular Dominicano, del Grupo Financiero Popular. Una señora, ¿no? Ajá, exactamente. El nombre no me acuerdo, porque si no te lo dijera. Ustedes lo pueden buscar. Creo que tiene que ver con el Golfo Pérsico. Persia, ¿qué se llama? Yo nunca me acuerdo del nombre de ella. No, a la Franca. Y si búsquenlo, la primera directora de eso vino del Banco Popular. Ustedes lo buscan, porque primera directora del Consejo de Fondos de Pensiones. No te digo el nombre porque de verdad que no me acuerdo de él. La cosa es que esa persona dictó las resoluciones precisamente para que la gente nunca se juntara con su pensión. Ay, sí. O sea, usted pone dinero ahí todos los meses durante cualquier cantidad de años. Ajá, entonces en pero realidad usted no puede ver ese dinero. Lo que hace ese grupo del Consejo Nacional de Competitividad es que lo usa como fondo de inversiones privado de ellos. Entonces, en vez del empresario tener que aportar dinero de su peculio, de su patrimonio, usan ese. Como debe ser la labor empresarial, ¿verdad? Porque si yo voy entonces yo tengo que arriesgar mi propio dinero. Yo lo que hago es que tomo el dinero de los fondos de pensiones y lo pongo a financiar mi proyecto privado. Sí, así es. Así mismo. Y otro elemento. Genial. Y otro elemento. La expansión, mira, la expansión en energía solar que tiene la generadora, ellos lo publican y se sienten muy orgullosos de eso, de que para eso se están utilizando los fondos de pensión. Ahora, la pregunta es, ¿eso es ilegal o es inmoral? Eso es inconstitucional para empezar, es ilegal de ¿Por qué sería inconstitucional? Pero claro que sí, porque eso es fondos públicos cuyo fin es público. No es su fin no es el aumento de capital para uso privado. La AFP te va a contestar que ellos están buscando rentabilidad para los fondos que le han sido confiados. Sí, la rentabilidad nunca llega a la entrega. Llega a la masa. Yo tengo... o sea, nos estafaron. Es lo que tú estás diciendo. Sí, para que el Estado estafó al empleado. Yo te quito dinero a ti, yo te quito 1 millón a ti, le quito 1 millón a ella. Por ley, creo una ley que le quita 1 millón a cada uno. Así es. Ok, entonces yo creo un organismo que dicta una resolución que dice que del millón tuyo te vamos a dar 100,000 pesos y del millón tuyo te vamos a dar 100,000 pesos. Y de esos 100,000 pesos te lo vamos a dar a razón de 1,000 pesos mensuales por X cantidad de años. Pero tú no puedes ir a retirar los 900 restantes. Entonces yo cojo los 900 restantes tuyos y hago todas las inversiones que me dan la gana a nivel privado. Suponiendo que esas inversiones generen un beneficio que tampoco es constatable, porque tú no puedes pedir información sobre él, porque se supone que la detentadora es privada. ¿A dónde va ese beneficio? A la masa, de donde tú no lo puedes retirar como quieras. Entonces ahí se acumula una montaña de millones que la gente no puede retirar y que ellos tienen derecho a uso. Así de simple, la inversión que le den la gana, bueno, como el buen ejemplo de Frank Rainieri. Grupo Cabo Rojo, 3 AFP y él, que dicho sea de paso, él no llena los requisitos de la licitación por una sencilla razón. Él participó, y no lo digo yo,
lo dijo el gobierno jamaiquino. Él participó por el aeropuerto Manly, asociado a Gilbert Billo, que Gilbert Billo es haitiano, está sancionado y lo que tú quieras, pero tiene inversiones estables y cuantiosas en Jamaica desde hace muchísimo tiempo. Gilbert Billo es un empresario grado A nivel económico en Jamaica. O sea que por él no es el problema. Y se asocian a una compañía jamaiquina de muy buena reputación en Jamaica también. Entonces, ¿por qué no le entregaron el aeropuerto Manly? ¿Por qué? Por Frank Rainieri. ¿Y por Frank. qué? Porque Frank Rainieri tiene 50 años de experiencia administrando un único aeropuerto que también es de él. ¿Quién puede validar la buena administración del aeropuerto de Frank? Él. ¿Existe alguna norma? Y tiene un flujo forzado porque es el único aeropuerto del área. ¿Existe alguna normativa en el país que regule la concentración de activos? Pero tú puedes tener 10.500 normativas si no hay quien lo aplique. ¿Qué tú tienes? Correcto. Nada. Hablando como decía el doctor Balaguer, en nuestro caso la Constitución y todo lo que hay por debajo de la Constitución es un simple pedazo de papel. Déjame explicarte por qué debe de haber un set de reglas y por qué los gringos lo cuidan tanto, sin importar el dinero que tengan. El caos, aunque en principio y a nivel de oportunidad genera beneficio, a la larga genera la pérdida. Cuando tú tienes un empresariado desarrollado que ha vivido las fluctuaciones de mercado reales, saben que tú no puedes ir a acabar con todo, porque después no va a quedar nada para la continuidad. Y que el producto de hoy, el mejor, mañana ni siquiera lo buscan. Tú tienes que evolucionar. Si todos tenemos el mismo poder y todos nos empezamos a hacer trampa uno con otro, al final vamos a quebrar todos, porque vamos a vivir en una guerra constante. Debe de haber entre nosotros todopoderoso alguien que mantenga el orden, y no puede ser ninguno de nosotros. Por eso el empresariado no toca el sistema judicial norteamericano, porque ellos entienden que debe de haber alguien razonable que mantenga el orden dentro de ellos mismos, para poder perpetuarse. Vamos a defendernos de nosotros mismos. Para poder continuar, para pensar a futuro, para que mis acciones no creen mi quiebra hoy y mi hijo no coja lucha mañana, sino para que mi hijo herede un imperio. Pero eso significa que reglas hay. Reglas que garantizan esa continuidad y esa expansión. Fíjate, tú estás hablando de empresarios de un alcance mundial. Tú no estás hablando del grupo de muchachitos de aquí que agarran y se pasean, se ponen a darse charla entre ellos mismos, del futuro del mercado, etcétera, etcétera. Hay muchísimos disparates que nada más se aplauden ellos mismos, sí, y que lo publican en su propio periódico. Se dan premios ellos mismos y ponen al Congreso a poner calle en nombre de ellos, sabiendo ellos que eso nada más lo pueden hacer aquí, no se pueden sentar fuera en ningún sitio donde alguien haya hecho cuarto atento a él y con su caco. Sin embargo, el sistema político dominicano es estable. La economía es estable. Claro, porque es una sola compañía. ¿Cómo tú sabes que es inestable? Pero ellos no lo van a publicar. Pero el tema es que si... Ok, todo es como tú dices, pero funciona. No. Está funcionando. No. Fíjate. Eso es como el parásito. El parásito no te puede matar de entrada porque muere él. Entonces, el parásito, si tú no te alimentas, él muere más rápido. Llega un momento en el cual ya, aunque tú te alimentes, el requerimiento del parásito por su propio crecimiento te mata. Pero ¿qué sucede? Si a ti no te hablan de Estado, ¿cómo te quitan tu cuarto en impuestos? Tú no lo vas a entregar. Si a ti te dicen, no hay el Estado dominicano, tú dices, pues entonces no hay nadie que por el dinero que me están quitando me resuelva el problema. Eso es así de simple. ¿Por qué nosotros pagamos impuestos? Pues se supone que estamos manteniendo un sistema que nos va a resolver el problema a nosotros, que nos va a dar seguridad, que nos va a dar tratamiento médico, que nos va a dar educación. Pero tú no recibes eso y tú sigues pagando impuestos. Exactamente. No nos da tú sigues pagando impuestos. ¿Por qué tú lo estás haciendo? Porque hay elementos coercitivos también. Exacto. Sí, pero hay una ilusión. No existe un Estado que sea capaz de poner a todo el mundo a pagar impuestos. Aquí no hay policía para entrar a la casa de todo el mundo a caer a culatazo.
ni guardia tampoco. Los primeros deberían ser los El ricos. ejército iraquí era el tercer, era el cuarto ejército más grande del mundo y tenía 1.400.000 personas. Wow. Y estamos hablando de un país donde el servicio militar es obligatorio. Ve a ver cuántos millones eran ellos y tenemos un ejército de 1.4 millones. Aquí eso no llega ni a 200.000. No hay forma, manito. Si 11 millones dicen que no, no es. Si Pero 11 dicen millones que sí, no han sí dicho es. que no. Pero no sabían a quién decirle que no y por qué. Ya. Había que enseñarles qué es lo que nosotros hemos hecho en los últimos 4 años. Perfecto. Te voy a dar un ejemplo para que tú entiendas lo amarrado que está esto. Yo hice un programa que va a salir el sábado sobre un palo que se estaba formando contra nosotros por la crisis de Medio Oriente, los misiles que se le lanzaron a Irán, si mal no recuerdo, y todo el mundo proyectó un alza del petróleo de 100 a 150 dólares el barril. Sí. Pero sucedió el efecto contrario. Ujú. Bajo. Se desplomó el precio en el mercado. Pero ya estos muchachos tenían su lío armado. Ya habían dicho que los combustibles iban a subir 16.50 pesos Exacto. y que se iban a mantener los subsidios. Suena bonito, ¿verdad que sí? Ok. Para los empresarios. Déjame desmontarte qué significa eso. Lo primero es que el precio del combustible está compuesto de 2 partes. La pública, que son los impuestos, y la privada. La pública está hecha en el grueso de impuestos que se aumentaron por problemas económicos anteriores. 2 de ellas, porque hay 3 que son las que más alzaron el precio después del 2000, son lo que ellos llamaron leyes de compensación fiscal. ¿Qué significa eso? Una es del 2005 y una es del 2006. Nosotros somos signatarios del DERECAFTA. Se supone que los productos de los 5 países que están ahí metidos no paguen aranceles aduanales y si lo pagan son chilata. Baja el precio. ¿Verdad que sí? Es un beneficio, en principio. Es un beneficio para los empresarios manejadores de esos productos, los cuales no pagan nada de aranceles aduanales. Ahora, la parte que ellos dejaron de pagar, ponerla de ganancia en la venta de esas mercaderías que van desde vehículos norteamericanos, Viamar con la Ford, los Barletta con la GMC, y Navigator y Lincoln y demás hierba aromática, sí obtienen un gran margen de beneficio. Pero esa parte que se le dejó de cobrar a ellos se compensó aumentándonos a nosotros todos los otros impuestos. Desde los combustibles hasta alimentos de la canasta básica. Ya. En un monte que se La dio exención fiscal que se dio por un lado se compensó en vía- beneficio para ese grupo, el- se compensó perjudicándonos a nosotros. La exención fiscal 2 para veces. un grupo empresarial Ajá. se compensa a través de un impuesto Ajá. que lo tiene que pagar la colectividad. 2 veces. Wow. 2 veces. 2005, 2006. Luego viene el 2012. Déficit fiscal. Se pierden casi 200.000 millones de pesos. En esa época el presupuesto era de 430.000 millones. O sea, cuando está hablando que hay un déficit de casi 200.000, tú estás hablando de casi la mitad del La presupuesto. mitad del presupuesto. Se Eso- perdió, nadie lo encontró. Sí, esos no lo cuartos. encontró nadie. Al punto de que Participación Ciudadana de esa época solicitó una investigación porque se habían violado leyes penales para trasladar el dinero de un sitio a otro y no aparecía. Perfecto. ¿Verdad que sí? ¿Por qué no se lleva a cabo esa investigación nunca? Todo el mundo dice, no, es que Leonel está protegido. Es que Leonel no cobra cheque él mismo. ¿Quiénes son los que hacen las obras del Estado? ¿Quiénes son los que dan los servicios del Estado? ¿Quiénes son los generadores del Estado? Es el mismo grupo. Empresarios. No los empresarios. Ese grupo de O sea, empresarios. los 28. Los 28. Así decía. El grupo de los 28. Los pero 28. ven. Son 28 Yo te voy a leer, mira, empresarios los mira, dueños de este yo te país. voy a leer- Wow, yo te voy a entonces- leer el listado al final, pero espérate. Vamos a seguir la explicación para que Sí. tú me entiendas. ¿Verdad? Eso generó la reforma fiscal. ¿Qué se hizo en la reforma fiscal? ¿A quién le aumentaron los impuestos otra vez? A A nosotros. nosotros. Por los cuartos que se perdieron. Para que tú veas, esa colección es lo que tiene ese precio del lado público. El lado privado nunca ha sido regulado. Nunca. Léase que Martí, Carlos José Martí, el grupo Billo, que son los que tienen el monopolio de los combustibles, la ganancia de ellos son las que ellos le den la gana. Al punto
de que Luis Abinader, como había jodido tanto él con la protesta de los combustibles, agarra y dice, hemos sometido, o mañana someteremos un proyecto de ley para regular el mercado de los combustibles en la República Dominicana. Y él lo presentó, pero lo dejaron perimí en el Senado. Pero lo presentaron junto con el de fideicomiso. ¿Y qué pasó? El de fideicomiso no perimió, ¿verdad que no? Le dieron para allá. Entonces, ahí tú tienes dos golpes. El tercero es que cuando hay una crisis, ellos le aumentan a la gasolina, todavía por encima de los aumentos que ya tienen a los combustibles. Y si había que aumentarle 10 pesos, le meten 50 de más. Y por eso nosotros pagamos el combustible ese precio. ¿Para qué? Nosotros somos los que pagamos los líos de ellos. El beneficio de ellos se nos cobra a nosotros. Lo que ellos nos pagan, lo pagamos nosotros. ¿Tú entiendes de lo que estamos hablando? Ahora, ¿y cómo ellos controlan eso? Desde el Estado, manito. Desde el Estado, y para cerrar, para que tú oigas los nombres. Porque la gente tiene que familiarizarse con ellos. Para que lo conozca. Para que ya no se deje engañar. Sobre todo que, por ejemplo, vamos a suponer... Ahí es donde Remberto cae mal. No, ahí es donde Remberto claro, cae mal. Pero imagínate, por ejemplo, los Rainieri, no, porque... que tienen que ver con toda la parte, de, por ejemplo, de los hoteles y eso. O sea, no veo el beneficio para el pueblo dominicano. A ellos no le cobran impuestos, el turismo no paga impuestos. Entonces, sobre esta todo gente, ¿qué son? Han querido proyectar una imagen de impolutos, de personas educadas, de personas nobles, cuello blanco, con grandes... Mira, 387-17, 389-17, es un decreto nombrándolo en el Consejo Nacional de Competitividad. El artículo 1, los nombrados son Pedro Brache, Fernando Capellán, José Miguel González Cuadra, ese Gonzalito Cuadra del expediente Calamar, Manuel Agrullón, eso es popular, Luis Molina Checar, eso es HD, Frank Rainieri, el impoluto Frank, Manuel Tavares, Felipe Vicini. En el artículo 2, que yo siempre lo digo, Alicia Bonetti tuvo que hacer un artículo a ella solita. Porque el es así. Entonces están nombres en el artículo 2. No, pero este hombre tremendo. En el artículo 4 están los restantes, que son Miguel Barleta, ese Santo Domingo Motor, estamos hablando de carros, Rafael Blanco Canto, Roberto Bonetti, José Clase, Samuel Conde, José Luis Corripo Estrada, ese Pepín, Manuel Díez, Pedro Esteva, Manuelito Estrella está aquí, Félix García Castellano, Carlos Guillermo León, Aquiles Hernández, Franklin León, Celso Marancini, es un clásico, ese es el doble 6 del dominó. Ese es el que trae siempre los apagones, yo no sé, coincidencialmente. El doble 6 del Carlos José Martí, Aikita Costa, el combustible, Ramón Menéndez, Marcial Narri, Monseñor Agripina Núñez Collado, que en pano de cáncer. Mercedes Ramos, Héctor Rizek, Samir Rizek, Gustavo Tavares, Juan Manuel Ureña, Bernardo Vega, Juan Vicini, Máximo Vidal, José Vitiene y Elenita Villella. 28. Ese grupo. O sea, porque hay algunos que fallecieron, 26. O sea, que tú estás diciendo que realmente, prácticamente, República Dominicana está capturada, porque esa, según lo que tú planteas, por un empresariado, vamos a decir, diabólico en todo el sentido de la palabra, depredador, pillo, esclavista, que nos tiene en zozobra y que finalmente, si nosotros no hacemos nada, no vamos a salir. En 30 segundos, o sea, un minuto te queda, yo creo que un minuto te queda, explícanos cómo vamos a salir de este problema. Si ellos no desisten de lo que están haciendo, va a haber que matarlo. Pero por Dios, ¿qué es esto? Pero señores, ¿qué es lo que le pasa a este hombre? Pero es que tú lo estás viendo como que yo tengo deseo de hacerle daño a alguien, no como que ellos no nos están dando opciones. Pero ellos nos están matando a nosotros. Exactamente. Ellos nos están matando, nos están quitando la salud. Antes que el sistema judicial tú vas a buscar justicia en contra de ellos. No, jamás. Pero mira, te voy a dar un ejemplo, ese de los 30 segundos. Hay un informe que parte de lo que están aquí hicieron por Punta Catalina. Pepín Corripio participó en ese informe, Pedro Brache participó en ese informe, el mismo Celso Marancini participó en ese informe. Y en la página 17 de ese informe, que es del 30 de junio del 2017, de Punta Catalina,
Página 17, numeral 66, dice que Manuelito Estrella cobró 2 veces 150 millones de dólares. Señores, muchísimas ¿Lo dice? gracias. ¿Quién se lo ha ido a quitar? El informe lo por dice. amor El informe lo dice. a Cristo, tú tienes que venir, el pueblo te necesita, te anhelamos, eres muy útil, de verdad estamos extasiados con todos los conocimientos que tú tienes, las luchas ciudadanas, porque tú no solamente hablas, que eso es lo que me gusta. Yo aprendí a hablar y también a hacer, a demandar, a protestar, a unirme, porque hay que hacer una unión estratégica para salir de esta situación que está muy caliente y que tiene a República Dominicana hundida. Ahora, vamos a luchar porque todavía hay mucho que hacer por nuestra nación y vamos a vencer. Con Dios adelante, lo haremos.